Buenas noches, Rocío, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a las 8:45. Vamos a arrancar Cristians Castillo y Juan Luis Font. Bienvenido, Cristians. Muchísimas gracias. A esta discusión con el ministro de Finanzas Públicas. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Yo voy a decir que son cientos de miles los guatemaltecos que están interesados por conocer en este momento en qué consiste ese proyecto de reforma tributaria del cual ha hablado ya el presidente de la República, aunque de una manera bastante general e informal, y se ha tenido conocimiento de las discusiones entre el propio Ejecutivo y el Congreso. Gracias por acompañarnos y Cristian tiene la primera pregunta para usted. Muy buenas noches a toda la audiencia. Señor ministro, bienvenido a este espacio. ¿Hay posibilidades de hablar algo más allá de una reforma tributaria como la del 2012 o estamos en una posibilidad únicamente de afectar el tema de ingresos tributarios del Estado? Vamos a ver si comprendo la pregunta. En general, aclarar que la agenda del gobierno sigue siendo la misma que tenemos desde el principio de gobierno. Transparencia, eficiencia de gasto, implementar la ley de contrataciones con sus reformas y todo lo que eso implica, priorizar en las áreas clave, capital humano, infraestructura, seguridad. Esa es la agenda que tenemos hasta ahora. Y el país como país ha venido avanzando de manera importante en los temas de transparencia, apertura, sistemas de gasto, etcétera. Inclusive lo que hemos estado viendo, o sea, cuando uno tal vez lo mira desde adentro siente que el país no avanza, pero dos ejemplos importantes que yo pienso que son extremos. Ejemplo número uno, tenemos al expresidente en la cárcel y a la exvicepresidenta. Ejemplo grande, digamos. Ejemplo pequeñito, el otro día el tema de los trompos famosos. Comprados o que se intentó comprar por el Ministerio de Cultura. Eso fue un proceso muy exitoso de la ley de contrataciones que hizo que la compra directa sea ahora oferta electrónica y sea una pequeña subasta de 3 días. Ellos trataron de comprar sobrevalorado, pero le entraron 4 ofertas más baratas que costaban la mitad o menos de la mitad. Públicamente se sabe cómo fue todo el proceso, trataron de eliminar las ofertas por descalificaciones espurias y les cayó toda la red social y todo el mundo encima y creo que la gente no sé si perdió su trabajo, pero por lo menos se metió en serios problemas con la Contraloría y con sus jefes. Según el ministro de Cultura sí deberían de perderlo. Entonces, digamos que son ejemplos de que el país, estos procesos de transparencia y apertura van funcionando y son importantes. La discusión que tenemos ahora es también recuperar la SAT, ahí estamos trabajando fuerte, había un trabajo demostrado, fortalecer esa capacidad de recaudación. Tenemos ahora el tema de acceso a información bancaria, que era una herramienta muy importante que empieza a funcionar el año entrante y muy valiosa, y sabemos que eso nos va a dar cierto nivel de recaudación adicional, podemos hacer una estimación. Entonces eso nos permite tener la curva en la que estamos cerrando las brechas de cobertura de primer nivel de atención de salud, cobertura de tribunales de justicia, Ministerio Público, educación primaria, preprimaria, que veníamos básicamente cayendo y ahora empezamos a estabilizar y sabemos que con los esfuerzos de recaudación orgánica vamos a elevar un poco. Pero nos va a tomar 25, 30, 40 años acercarnos a lo que son los países de Centroamérica, El Salvador o no digamos Costa Rica. Entonces la pregunta es si estamos listos para hacer un esfuerzo para subir esa pendiente. Entonces lo que se está hablando ahora que podría venir es algo orientado a como meterle doble a la pendiente que estamos tratando de subir cerrando brechas. No tenemos 100% claro si este es el momento para hacerlo y si la gente nos está dando ese mandato, ¿sí? Hemos estado evaluando opciones, en todo momento hemos evaluado alternativas, porque no son ningún misterio, digamos, el tema de cuáles son las alternativas y sí tenemos prioridades. ¿Y cómo se establece si la población aceptaría de buen grado o no un incremento de impuestos? Bueno, precisamente tenemos que salir con una propuesta, a ver cuál es la reacción que también hay en el Congreso, cómo se puede comunicar correctamente que estamos listos para hacer este esfuerzo adicional y es básicamente poniéndolo sobre la mesa. Como usted dice, hay relativamente pocas opciones para desarrollar una modificación e incrementar los ingresos del Estado. ¿El IVA subiría al 15%? Esa es probablemente la pregunta más determinante de cualquier reforma. No, en ningún momento hemos considerado el IVA. Bueno, sí empezamos en el ejercicio muy básico porque está en el menú. Pero hace buen rato que lo dejamos fuera porque en este momento la productividad del IVA es muy baja. Eso quiere decir que hay un nivel de evasión relativamente alto. Y como sucedió recientemente en Perú, por ejemplo, con el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde están al 15, que él está planteando reducirlo, en una sociedad que tiene características de informalidad muy parecidas a Guatemala. Entonces, nuestra prioridad en el tema de reformas está en ampliación de base, entonces simplificación,
tal vez retomar el tema de la planilla del IVA, son cosas que se han evaluado, digamos, para... Pero en no corto subir. plazo no va un alza al IVA, nos está diciendo usted. No va. Entonces, señor ministro, el hacer la reforma tributaria en este momento, ¿cuál es el objetivo? ¿Mantener las ventanillas abiertas, dando buenas señales de que estamos incrementando la recaudación, o impulsar política social del gobierno, teniendo a contraposición de que los niveles de ejecución presupuestal no son los mejores a la fecha? No, definitivamente el objetivo es acelerar la velocidad en que podemos hacer inversión en capital humano e inversión social. O sea, los niveles del país simplemente son ridículamente bajos. Y lo que hablábamos, tenemos el primer nivel de atención a nivel de puestos de salud, nos falta el 75%. Tenemos 1.000 y necesitamos 4.500. Esa brecha, con nuestra estructura fiscal y aún recuperando la recaudación como se ha planteado, ya en el año entrante subimos la carga tributaria solo con medidas operativas de la SAT, no nos da más fuerza que para rascar esa superficie. Si queremos realmente entrar con fuerza y hacer un impacto de nutrición crónica, necesitamos más recursos. Entonces, se podría entender que no es solo una reforma tributaria, se podría hablar de un pacto fiscal de más... Lo que pasa es que yo tengo alguna duda de qué implica un pacto fiscal. Digamos, hay una línea de política muy clara de priorizar y se ha mostrado hasta ahora la priorización en salud, educación, seguridad y justicia, ¿sí? Entonces yo creo que ese enfoque, digamos, hacia esa inversión está definido desde antes. Ahora lo que buscaríamos es hacerlo de una manera eficiente y también yo cuestionaría un poco el tema de la ejecución presupuestaria porque no es que esté muy baja, muy reducida, vamos medio punto porcentual menos de donde estábamos hace un año, no hace un año tal vez, pero promedio de los últimos 7 años. Ministro, entonces el IVA no va, nos está diciendo, no se incrementa el IVA. ¿Cómo se modifican las tasas al ISR en la propuesta que prepara el Ejecutivo? ¿Ya hay una idea concreta? No, no hay una idea concreta. Lo que sí estamos anticipando es que estamos viendo cómo fortalecer fuertemente, cómo fortalecer de una manera fuerte y contundente el régimen general del ISR, que es el régimen de utilidades, ¿sí? Versus el régimen optativo, que es el régimen que se paga sobre ventas brutas, ¿sí? Que de alguna manera son dos regímenes cuya interacción ha generado un debilitamiento del ISR. Entonces está muy dirigido a fortalecer ya avanzamos con el tema de acceso a información bancaria, sentimos que la SAT evoluciona a poder controlar mejor contablemente el tema de utilidades, entonces vamos a tratar de fortalecer y con eso generar un aumento en la parte de impuesto a la renta. ¿Propone cambiar la renta territorial por una renta mundial? Es decir, que guatemaltecos que generan dinero acá y luego lo trasladan a otras plazas, ¿paguen también impuestos sobre la renta por esos fondos? Esa es una alternativa que no hemos visto todavía en detalle. ¿Regalías? Es algo que estamos viendo. Ya hubo un cambio el año pasado, estuvieron vigentes un tiempo, ya se viene discutiendo hace rato, hay unas propuestas del ministerio, vamos a ver si es algo que podemos incluir. Ministro, 3 quetzales por galón de gasolina, ¿esa es la propuesta para un impuesto a combustibles? ¿Es en torno a los 3 quetzales que se discute o cómo se discute? No, generalmente como lo discutimos es diferente. Si se evaluara un tema en el tema de gasolina, nosotros pensamos que hubo una caída importante en los precios que no ha sido trasladada a los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, no hubo cambios en costos de fletes, en costos de productos, en costos de pasajes, en costos de esas cosas. Entonces hay alguien que está capturando ese espacio, digamos, y ese espacio de rentabilidad. Ese diferencial favorable. Y también pensamos que si el impuesto evolucionara debería poder seguir la curva de precios, quiere decir que si suben otra vez los precios debería reducirse el impuesto y si baja. Pero no hemos hecho una elaboración todavía concreta porque estamos evaluando las figuras jurídicas que permitirían eso de seguir los precios y funcionar de manera anticíclica. ¿Cómo se aborda la informalidad? Pensamos que dentro de todo Guatemala tenía una innovación particular con el tema de las facturas deducibles de la planilla del ISR de individuos. Nos parece una idea que en su momento se perdió por sugerencias del Fondo Monetario y todo que decían, pero yo creo que era una innovación muy guatemalteca y cuando la gente venía de fuera decía, ¿por qué dan el NIT y sus facturas? Yo pienso que era una innovación bonita que ampliaba la base y hacía que la gente reclamara más facturas. También se está ampliando y se está fortaleciendo la factura electrónica para poder implementar los proyectos que trae la SAT de hacer factura electrónica a nivel prácticamente universal, ya de manera obligatoria.
Eso es muy importante para ampliar la base. Se le está dando un poco, pensando en fortalecer un poco el mecanismo de pequeño contribuyente, haciendo que sus facturas, si bien no generan IVA, sí sean acreditables en el tema ISR en relación de dependencia. Y se están evaluando alternativas, por ejemplo, como que la SAT pueda apoyar a las municipalidades con la recaudación únicamente del tema de UCI, ¿sí? No con la administración y gestión, sino solo con la recaudación. Entonces, intercambiar bases de datos y poder tener bases de datos cruzadas y recibir los pagos a través de la SAT con su plataforma electrónica. Eso amplía la base y amplía los mecanismos de control. Ministro, hay muchas preguntas que están entrando de parte de nuestros televidentes. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver para plantearle algunas de ellas, pero le dejo esta para que usted prepare la respuesta. Dice Ana Secas en Twitter: al afectar el ISR, lastiman a los que ya tributan, dice ella. ¿Por qué el 30% de la población debe seguir manteniendo a todo el país? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Entonces, ni el 30%.